Sfânt care ești în ceruri, binecuvântăm și mărim numele Tău și îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru și Tu ești Salvatorul nostru. Îți mulțumim că prin Duhul Tău ce Sfânt, Tu ne luminezi inima și mintea ca să înțelegem cuvântul Tău, să înțelegem învățătura Ta, să ne dai putere să putem interpreta Biblia așa cum Tu voiești, așa cum Tu știi că noi putem să o primim. Îți mulțumim, Doamne, pentru această întâlnire pe care o avem cu frații împreună, virtual. Îți mulțumim pentru fratele pastor, pentru mesajul pe care ne-l transmite și pentru lucrarea care o face pentru noi, pentru ca noi să avem hrana spirituală în fiecare sabat. Îți mulțumim că Tu ne ești fără de legile și ne dai putere să încredem în Tine. Prin Domnul Hristos. Amin. Amén. Muy bien, pues me gustaría comenzar leyendo el texto sobre el cual vamos a basar la predicación. Está en Mateo el capítulo 12 y versículo del 9 al 21. Del 9 al 14. Dice así, dice, pasando allí, entró en la sinagoga de ellos, había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta cae en un pozo en sábado, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero los fariseos salieron y celebraron una reunión contra él para ver la manera de destruirle. El hombre de la mano seca, la experiencia que Jesús va a recibir en ese día de sábado, como era su costumbre, ir a las sinagogas. Y esto es muy interesante. Jesús, a pesar de que mucha gente no le gustaba la persona de Jesús y que Jesús tenía la capacidad de leer el corazón, los pensamientos de las personas, no por eso dejó de ir a congregarse en su iglesia, ¿no? Esto me parece interesante. Pero lo curioso es que dentro de la iglesia hay de todo, hasta el tiempo del fin. La Biblia habla de que crecerá el trigo y la cizaña juntos. Jesús no viene a hacer ahora esa diferencia, pero viene a mostrarles una realidad, lo que produce una vivencia religiosa que no está viva. Y esto es lo que en esta mañana me gustaría compartir contigo. Una experiencia religiosa. ¿Cómo vives tu experiencia religiosa? ¿Qué efectos puede tener en tu vida? ¿Y cuánto poder del cielo tú puedes sentir en tu vida religiosa? El hombre de la mano seca representa una realidad espiritual que ha trascendido a lo físico. Dios va a usar esta parábola para mostrarles al pueblo de Israel una de las grandes carencias que tenía o que tiene hasta el día de hoy, lo religioso que no es espiritual. Y esta discusión es bastante interesante en este momento. Hay mucha gente que puede ser religiosa. Las personas religiosas sienten la necesidad de religarse, de reconectarse, pero de conectarse no tanto con Dios, sino con la gente. Y hay gente que va a la iglesia porque es una costumbre, porque es lo que ha aprendido desde pequeño, porque piensa que haciendo esto puede salvarse. Pero en realidad el propósito de la iglesia, la llamada, la palabra eclesia del griego, quiere decir llamar fuera. Es decir, es salir de fuera de esos prejuicios y esas formas y formulismos que en algún momento hemos tenido y empezar a tener una vivencia, porque si algo es vivencial, entonces tiene sentido, está latente, está vivo. Muchas de nuestra vivencia espiritual la vivimos en una área de nuestra vida que llamamos religiosa, y lo religioso se configura de formulismo,
de estructura y de algo que es repetitivo, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener a los católicos, a los ortodoxos e incluso a los adventistas haciendo repetición de acciones que producen de alguna manera seguridad en nosotros, haciéndonos confiar en que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Me levanto, me cambio, me pongo bien, voy a la iglesia, escucho, canto, oro, ofrezco mis diezmos y ofrendas y pienso que esto es ser una persona que tiene una experiencia viva con Dios. Lo espiritual, que Satanás se ha encargado de deformarlo hacia el otro extremo, hay gente que es espiritual. Yo no sigo ninguna de la iglesia, yo sigo a Cristo, al Dios creador, ¿no? No necesito ya ninguna iglesia para que Dios esté conmigo. En esas palabras hay parte de mentira, porque Dios estableció una forma para que nosotros pudiésemos ser parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios entendió que la iglesia tiene una función primordial, es hacernos útiles de entre nosotros y para las personas que están fuera de nosotros. El objetivo de ir a la iglesia no es tanto repetir acciones, sino como encontrarnos con el Señor. Sanarnos, prepararnos, perdonándonos los unos a los otros, habilitándonos perfectamente al Señor a través del Espíritu para poder cumplir la misión a través de la cual el Señor nos llamó. Nos llamó para seguir sembrando el reino de Dios en muchos corazones. Este era el propósito de Israel. Había sido levantada como una nación pequeña, una nación apenas insignificante, pero Dios cogió lo sencillo del mundo para enseñar a los sabios del mundo. Y es interesante porque había muchas naciones en ese tiempo que Dios podía haber escogido proféticamente por la descendencia de Abraham, por la descendencia de lo que ya había sido establecido a Abraham, de tu simiente vendrá el Mesías. Dios escoge el pueblo hebreo o el pueblo de Israel como una nación pequeña. La coloca en un lugar estratégico. En la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel es un lugar estratégico. Los romanos, en el momento que empezaron a conquistar territorio, se dieron cuenta que esa zona, esa franja era el paso entre Asia y Europa. Y si ellos conquistaban todo lo que es Israel y Turquía, tenían acceso a lo conocido, al viejo mundo y al mundo que estaba asociado con la experiencia del pueblo de Israel. Así que está colocado en un lugar estratégico. En el tiempo de Jesús, a la ciudad de Jerusalén, al territorio de Jerusalén incluso hicieron una vía, una carretera, ¿no? Los romanos les gustaba hacer conexiones y todas, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Conectaban todos sus territorios con la ciudad, con la capital, con Roma. La vía Maris, así se llamaba, la vía del mar, era la que conectaba y atravesaba la ciudad de Jerusalén hasta entrar a Europa. Era un lugar de paso, así que Dios estratégicamente puso a Israel en un lugar para que fuese luz para las naciones. Todos los que pasaran por ese lugar pudiesen reconocer lo que Dios había hecho en esa nación. Así viene Jesús. Después de tantos años, el pueblo se ha habituado a los formulismos y ha perdido la esencia de lo que realmente es tener una experiencia con Dios. Y cuando Jesús viene y empieza a darles vida a las palabras, ¿no? Porque las palabras de Dios, la palabra de Dios traen vida y son de verdad. Y no es que dice palabras nuevas, sino que usa lo que se había dicho y le empieza a dar sentido. Y esto es lo que hizo un despertar en el pueblo y en aquellos que escuchaban a Jesús. En realidad, este pueblo de Israel, en sus facciones, que se había dividido, varias sectas dentro del judaísmo, varias sectas, entre ellas los saduceos, los fariseos, eran las grandes facciones. El mundo estaba dividido básicamente en esas dos grandes secciones, ¿no? Los saduceos eran los que tenían el poder
político, por así decirlo, y los fariseos los que tenían el poder religioso. Jesús se comulgaba más con los fariseos que con los saduceos, porque los saduceos no creían en todas las escrituras. Y los fariseos sí, pero los fariseos se habían ido al otro extremo. Jesús muchas de sus críticas las hace precisamente contra aquellos con los cuales más se identifica, que son con los fariseos, ¿no? Su pensamiento de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y que es necesaria para nosotros en relación a lo que los saduceos no creían, pues precisamente por eso hacía más próxima el pensamiento de Jesús a los fariseos que a los saduceos. Pero hay un texto en Mateo 23:15 que Jesús, hablando de los fariseos, les llama, bueno, de todo, varias cosas entre ellas, pero una de ellas, que es la que me voy a fijar en esta mañana, dice: «Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas», ¿no? Dice: «Recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros», ¿no? Es un texto muy fuerte, pero está diciendo una cosa: la forma de entender la experiencia con Dios la habían basado en algo tan fácil de medir para ellos, porque la manera de medir si eran espirituales o no era si hacían, si comulgaban, si ayunaban, si diezmaban, si hacían todos los rituales que ellos procesaban como necesarios para ser un buen hijo de Dios, ¿no? Para tener una experiencia espiritual con Dios. Dice: «Sois capaces de mover todo, el cielo, el mar, y cuando encontráis a alguien lo hacéis peor que vosotros, más estricto todavía que vosotros». Y entonces llega Jesús, en todo ese contexto que os he explicado, llega Jesús a la sinagoga y hay un hombre allí con la mano seca, ¿no? Y el texto dice literalmente, lo volvemos a Mateo capítulo 12, y había allí un hombre con la mano seca. Y fijaos, no es Jesús quien provoca la situación, sino que los fariseos habían estado buscando desde ya hacía tiempo ocasión para hacer caer a Jesús. Y entonces ven a ese hombre con la mano seca y le dicen: ¿es lícito sanar en sábado? Ellos sabían que Jesús ya había hecho sanaciones en sábado. Los hombres que ha sanado, el ciego, otros que han sanado antes eran en sábado, el paralítico de Betesda en sábado, y cuando lo encuentran estos escribas y fariseos le dicen: «Oye, ¿no ves que estás rompiendo el sábado llevando una carga?». Ahora han pillado la ocasión para preguntarle directamente a Jesús. Le dice: ¿es lícito sanar en sábado? Y Jesús, como un buen rabino, como un buen maestro, responde con una pregunta, ¿no? Y les dice así: si tú tienes una oveja y se te cae en un hoyo, ¿la sacas o la dejas morir? En pocas palabras, pone la pelota en su campo, ¿no? Y para los judíos era muy importante ese concepto de lo que tú tenías, porque lo percibían como una bendición de Dios. Si decían, pues, que se muera la oveja en ese pozo, estar rehusando, rechazando la bendición de Dios. Y no se iban a atrever a decir eso. Y entonces Jesús añade después: ¿cuánto vale más, una oveja o un hombre? Y esta frase es espectacular, porque no solamente la dice en ese contexto de que los hombres tienen más valor que el animal, en el contexto de que si en sábado necesita ayuda, si necesitas a una criatura que Dios ha creado que está mal y le ayudas, pues cuánto más si ayudas a una persona necesitada. ¿Cuánto vale más, un hombre o una oveja? Es interesante porque hasta ese momento las ovejas eran el símbolo, la representación en su fase más jovencita de cordero, que son presentados para ofrecerse como sacrificio. Y de alguna manera Jesús, en su forma humana, en este cuerpo que Dios le había dado humano, cuando se hizo uno con nosotros en esta tierra y adopta esa forma humana para vencer el mal, el pecado en el cuerpo, en la carne, Él hace una declaración aquí.
en algún momento estos mismos fariseos van a exigir la vida de Jesús en sustitución de la vida de muchos. Y cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Pilato veis que se lava las manos y dice, mira, yo veo este hombre es inocente y vosotros reclamáis su sangre, ¿no? Y los judíos gritaron ahí, es preferible que muera él a que muramos todos nosotros, ¿no? ¿Cuánto vale más, una oveja o un hombre? Ellos van a llegar a despreciar la vida de un hombre hasta el punto de ser capaces de matarlos. Él veía esas intenciones. Pero fijaos lo que hace, ¿no? Él le dice a ese hombre, extiende la mano. Y ahora vamos a ver una cosa interesante. En la experiencia de las Escrituras, Israel es asemejado a una higuera que es verde, pero que no produce frutos. Jesús llega un momento a ver una higuera así y dice que como no tiene frutos, la maldijo y la higuera se secó. ¿Sí? La sequedad de esa higuera y la sequedad del hombre, de la mano seca, es una analogía de la realidad vivencial que está teniendo el pueblo de Israel. No está produciendo frutos. Lo que tiene es esterilidad, produce sequedad. La mano está asociada a las acciones. Así que todas las acciones que está haciendo Israel para demostrar su espiritualidad están secas, no valen para nada. Porque las obras sin la fe son muertas. Y la fe sin las obras no tienen sentido. Dios va a darle el equilibrio adecuado para que el mundo entienda cómo es que tú y yo nos salvamos. Y tienes la experiencia de Caín y de Abel, la experiencia de ofrecer el fruto de tus esfuerzos u ofrecer el fruto sustitutorio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel y en el pueblo judío en ese momento, en esa experiencia cultural que vivía Jesús con ellos, el poder espiritual se demostraba en el ritual, en lo que tú hacías. Y entonces presentabas eso como una ofrenda. Mateo 23, que hemos hablado, si lo leéis el texto, está dándoles un repaso a todas aquellas cosas que hacían como ritual, pero que en el fondo lo estaban torciendo, porque la palabra de Dios está diciendo precisamente lo contrario. Lo más importante son las personas. Y por ejemplo habla del corbán. Era una ley que existía de que si ellos tenían un dinero apartado para ofrecer, no lo podían gastar en otra cosa que no fuese para darlo a Dios, ¿no? Y entonces decía, vuestros familiares o vuestros padres os piden dinero prestado sabiendo que tenéis y vosotros le decís, no, ese dinero es corbán, no se puede tocar, está apartado para Dios. Pero en realidad no es así, sino que usaban ese pretexto para no prestar, ¿sí? Por eso Jesús llega a decir, mira, sois como paredes blancas, sepulcros blanqueados, por fuera perfectos ritualmente, por dentro secos, muertos, ¿no? El hombre de la mano seca representa el estado vivencial que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Y fíjate que lo que hace la parálisis en nosotros, esa parálisis produce una parálisis física y además una parálisis mental. La parálisis física es que el pueblo de Dios se conforma con hacer lo que siempre ha hecho, siempre se ha hecho, ¿no? Siempre ha sido así y aquí en esta iglesia siempre ha sido así y no vamos a cambiarlo. Y te conformas a lo que siempre ha sido, pero puede ser que lo que siempre ha sido, y era lo que creían ellos hasta ese momento, esté desvirtuado. Por eso tiene que venir Jesús y enseñarles la realidad. Cuando Dios dijo esto, en realidad dijo esto por este sentido, ¿no? ¿Cómo paraliza mentalmente? Pues las personas que creen que tienen la verdad, que lo están haciendo todo bien, no aceptan ningún tipo de corrección. No aceptan ningún tipo de cambio, ni de conjetura. No me interesa tu opinión porque yo creo que lo que tengo es verdad. Son personas bastante estrictas y duras, ¿no? Israel había llegado a este punto. Sí, era capaz de convivir con los griegos, capaz de convivir con los romanos, pero los consideraba inferiores a ellos. En realidad,
Digan lo que digan, me entra por aquí, me sale por aquí, yo tengo toda la verdad. ¿Cómo nos paraliza eso a nosotros hoy día? Pues nos paraliza también privándonos de la visión. Dios tiene todavía muchas cosas que cambiar en nuestras vidas, que cambiar en nuestra iglesia. Muchas actitudes que no son correctas entre nosotros mismos. ¿Por qué no son correctas en la iglesia? Porque no son correctas en nuestra vida. Y nosotros somos los que configuramos la iglesia de Dios. Y nos hace perder también la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, te pasa como a ese hombre de la mano seca. Dos actitudes. O bien haces como que no pasa nada, intentas vivir una vida normalizada, y este hombre, aunque estaba tullido, normalizaba su vida intentando ir a la iglesia, como si no pasaba nada, ¿no? Pero no pasó desapercibido. Por más que él fuera a la iglesia como un judío normal y corriente y se tapase su mano seca con su talit o con su manto, lo habían visto, hasta el punto que lo denuncian delante de Jesús. Este hombre tiene la mano seca, ¿se tiene que sanar en sábado o no? ¿No? Perdemos la esperanza y podemos decir, bueno, pues tiramos para adelante como si no pasara nada, o dos, nos desesperamos y dejamos de buscar solución a nuestra vida, ¿no? La parálisis del hombre de la mano seca representa la necesidad que tú y yo tenemos hoy día. Es que el Señor Jesús vino para deshacer esas parálisis, las obras malas del enemigo de los hijos de Dios. Y dice 1 de Juan 3:8 que Él vino para deshacer las obras del enemigo. A esto vino Jesús. Y cuando le preguntan, ¿es lícito sanar? Jesús, en su foro interno, tiene esta declaración: he venido para sanar, para limpiar lo que el mal había hecho con sus hijos. No vino para de alguna manera destruirnos. Y si miráis, vamos a leer el texto de Isaías 42. Por muy débiles que nosotros nos encontremos espiritualmente, por muy dañados, cascados, a veces hasta quebrados, ¿no? Mira lo que dice Isaías 42, versículo 1 al 3. He aquí, dice mi siervo, que yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él dictará justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en sus calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante, de acuerdo con la verdad hará justicia. Este texto es muy interesante y me hace pensar en esos detalles que declara el texto acerca de la misión de Jesús para hacer justicia. En verdad dice, viene para hacer justicia. Pero ¿cómo hace justicia? Dice, Él no va a gritar, Él no va a hacer espectáculo en la calle, no irá en eso. Lo que viene es a restaurar. Por eso dice, no terminará de quebrar la caña que está resquebrajada, cascada, y no vendrá finalmente a apagar el pábilo, que es la mecha de esas lámparas de aceite que están casi apagándose. El pueblo de Israel, en esa condición de la mano seca, estaban como una caña cascada, rotas por la rigidez de las propias estructuras que habían mantenido. Cuando algo es rígido, no tiene capacidad de movimiento, se resquebraja. Habían perdido la capacidad, apenas les quedaba humo en el pábilo para representar aquello de lo que Dios les había llamado, a ser luz para las naciones, ¿no? Jesús en Mateo 5:17, yo no he venido, dice él, para abrogar la ley. He venido para cumplirla, y esto es interesante. Cristo ha venido para cumplirla, para darle cumplimiento. Ya que de alguna manera no lo habéis entendido bien, yo vengo a mostraros cuál es ese cumplimiento. Y de acuerdo a la verdad, no te preocupes que voy a ser justo. Porque el problema que tenían los fariseos en ese contexto de salvación y de identidad espiritual estaba basada en un principio de rectitud y de justicia. Si yo no mostraba ser justo, por eso ellos
daban las ofrendas así que sonase, oraban con los brazos abiertos en las esquinas, que todo el mundo lo viese, si yo no manifestaba pruebas de justicia, y para ello las pruebas de justicia eran estas, yo no tendría opción a la salvación. Pero dice la Escritura que Jesús viene a hacer justicia, pero la justicia que es de verdad, que es en verdad, la verdadera justicia, que no solamente limpia la corteza, lo de fuera, sepulcros blancos, sino la miseria y la sequedad que hay dentro de nosotros. Y él le dice estas palabras: extiende la mano. Y cuando él hace esa declaración, extiende tu mano, el Señor no pide absurdos. Sabe que ese hombre tiene la mano seca, tullida, una enfermedad, no puede moverla, por más que la cabeza neurológicamente le dé señales a la mano, no la puede mover. Cuando me rompí los ligamentos jugando a fútbol, me rompí también el ligamento popliteo, el nervio popliteo, que es el nervio que mantiene el pie que puede hacer esta flexión. No se rompió, se estiró, se quebró, y entonces la cabeza le daba orden al pie para que subiera y no podía mover nada, no tenía sensibilidad, no podía mover nada, ¿no? Y por más que lo intentaba, no lo conseguía. El fisioterapeuta me decía: no, tienes que pensar, da la orden, aunque el cuerpo no lo haga, tú dale la orden, porque los nervios tienen memoria. Y eso me hizo pensar, tiene memoria, o sea, tú le das la orden y el nervio va a ir creciendo, crece muy poquito, milímetros muy pequeñitos, ellos tienen una franja de tiempo. Y a mí me dieron 6 meses porque vieron la distancia de rotura. En 6 meses eso tiene que haberse conectado, porque se había roto no la corteza de fuera, sino lo de dentro, ¿no? Entonces podía ir todavía conectándose. Si en 6 meses no se consigue, tenemos que hacer una operación. Gracias a Dios eso se consiguió. Pero yo me imagino a este hombre, ¿no?, que sabe que le está dando orden a la mano de moverse y no se puede, está cerrada o tullida, y dice: extiende la mano. Dios nunca te va a pedir cosas absurdas. Dios nunca te va a pedir cosas imposibles, porque si te lo está pidiendo es porque Dios va a hacer un milagro. Y cuando Él pide algo, lo pide con un propósito. Y el propósito es ver las ganas, la sinceridad que hay en el corazón de cada uno de nosotros cuando Dios nos dice: quiero hacer un milagro en ti. Lo primero que hace el Señor cuando nos restaura la mano es ayudarnos. Lo primero que va a hacer es ayudar al hombre a desprenderse de sus miedos, de esos miedos que de alguna manera enturbian nuestro pensamiento. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu ayudador. Yo soy quien te da vigor. Yo te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es interesante que usan la misma expresión, la diestra de mi justicia. Quizás este hombre no se nos dice de qué mano estaba tullido, pero seguramente sería la mano diestra. La mano diestra en las Escrituras está asociada a las acciones, a lo que tú haces. La Biblia en Apocalipsis 12, cuando habla de la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, tiene que ver con las acciones. Así que todas las acciones que hacían este pueblo eran inútiles, estériles. Pero el texto dice: yo te voy a sostener a ti con mi mano derecha, mi mano de justicia, con la verdadera justicia. Lo primero que hace para que el hombre pueda causar el milagro en el hombre es desprenderte del miedo. Los imposibles se hacen posibles cuando confías en el poder de Dios. Lo segundo que hace es restaurarte. Eclesiastés 3:15 dice: mira, lo que fue, ya fue, lo que será, ya será. Y el texto dice: pero Dios restaura lo que pasó. Eso es interesante. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a dar lo que fuera para que restaurasen las cosas que fuesen? Lo que fue, Dios te lo puede perdonar. El día que tú te acercas a Dios con sinceridad de corazón y reconoces en tu actitud la necesidad de Jesús, lo que fue ya fue, no te preocupes. Lo que vendrá todavía no ha llegado, pero tienes que saber en este momento que Dios ha perdonado lo que tú has podido hacer.
En Romanos 8 vamos a encontrar ese pasaje tan conocido: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni ángeles, ni principados, ni alto, ni ancho, ni profundo, ¿no? Ese texto tan conocido que nos recuerda que la parte de la restauración de Dios tiene que ver con primero restaurar nuestro pasado, nuestra mente, nuestra conciencia, el propio registro que tenemos de nuestros defectos, y lo segundo es decirnos: no hay nada que me pueda separar de ti. Voy a reparar mi amor por ti, que nunca ha dejado de ser, pero en ti se ha desfigurado. Y lo segundo que hace es renueva, ¿no? Son las dos formas en las que una persona puede restaurar. Incluso cuando hablamos del contexto de restauración en la construcción, ¿no? Lo primero que hace es si puede reparar algo que está bien hecho, se repara. Y si hay algo que ya no se puede reparar, se tira y se levanta de nuevo, se renueva, ¿no? Dios va a hacer esas dos cosas en nosotros. Lo bueno que haya en ti lo va a reparar para que ahora tenga el sentido que tenía que tener siempre. Y si hay algo que está mal, Dios te va a renovar algo nuevo. ¿Y qué va a renovar en ti? La esperanza, ¿no? Porque el miedo lo que hace perdernos es la esperanza. Lo tercero que hace Dios cuando restaura al hombre es que lo dignifica. Y la palabra dignificar tiene que ver con el sentido de darle de nuevo utilidad. Ese hombre era un tullido que vivía solamente de la mendicidad o de la ayuda de los demás. No era ni considerado como un hombre válido, porque era un menos válido, ¿no? Un minusválido. Y de alguna manera eso le hizo perder sentido de identidad. Y ya no era lo que Dios decía que era, sino que era lo que los demás decían que era, ¿no? Y el pecado produce eso en nosotros, inutilidad. Dios dignifica a cada una de las veces que Él restaura a alguien, le vuelve a poner en un lugar adecuado y dice: mira, vuelve, ni yo te condeno, pero no vuelvas a pecar, ¿no? Te doy otra oportunidad, empieza y hazlo bien. Una historia leí acerca de un misionero que en el siglo XIX, cuando fue la explosión de las misiones de las iglesias protestantes, llegó a una aldea en lo profundo de la Amazonía, y en aquel lugar empezó a convivir con una tribu caníbal que finalmente aceptó en gran parte el mensaje de Dios. Ese hombre ya se tuvo que ir de aquel lugar, pero habían hecho tanta amistad con aquel poblado que le pedían: por favor, déjanos algo, un recuerdo tuyo, ¿no? Y entonces ese hombre les dejó un reloj de arena, un reloj de sol. Y ellos lo aceptaron con muchísimo cariño, pero en realidad no sabían qué era ese reloj de sol. Así que lo que hicieron fue construir una choza muy bonita y metieron el reloj de sol dentro de la choza, ¿no? Para tenerlo como un recuerdo. Finalmente, la utilidad del reloj quedó anulada por la sombra que podía darle la choza. A veces a nosotros nos pasa igual. El pecado nos rodea, nos oprime de tal manera que la utilidad para la cual Dios nos creó deja de ser, ¿no? El reloj de arena necesita el sol para dar luz, para arrojar luz acerca de la hora que es, ¿no? Igual nosotros, ¿no? El Señor nos ha prometido que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Apocalipsis 22:5 dice que yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y a Juan le dice: escribe estas palabras porque son fieles y son verdaderas. Aunque tú tengas la mano atrofiada, aunque tengas el problema más grande que pueda haber en esta tierra, estas son palabras fieles y verdaderas. Yo hago todas las cosas nuevas. Y este fue el poder de la palabra de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su palabra. Su palabra siempre genera vida, tiene germen de vida. Y las palabras de Dios, cuando salen de su boca, nunca vuelven a Dios vacías. Siempre traen un efecto, una conversión. En Jeremías 33:6 dice que el Señor les envió: les traigo palabras de vida, medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este era el mensaje con el cual el Señor se iba a acercar a su nación, a su pueblo. Voy a llevarles palabras de vida, palabras de medicina, palabras que restauren y les revele
la gran abundancia de paz que hay en mí y la verdad con la cual tú me envías. Sabéis que el milagro sucede cuando eres capaz de filtrar entre las muchas voces que hay en el mundo, cuando eres capaz de filtrar la voz de aquel que tiene poder para darte vida. Podrás escuchar a muchos que dicen que no vales, que no lo estás haciendo bien, lejanos o cercanos, familiares o no familiares. A veces quien nos hiere más son la gente que más queremos, entre nosotros en nuestra propia iglesia, entre nosotros, entre el matrimonio, con nuestros hijos, ¿no? Muchas voces. Satanás se va a encargar de que nunca dejes de escuchar cosas. Pero el milagro sucede cuando eres capaz de filtrar el mensaje y la voz de Dios que dice, extiende la mano, porque quiero que vuelvas a tener vida. La fe es la virtud de creer que lo que se nos dice se hará, aunque no lo veamos y no sea tan próximo. Aunque yo haya dicho durante tanto tiempo he luchado para mover la mano, por fe voy a extender la mano. Él me dice, extiende la mano. Y la fe reside en esto. Yo no lo veo, pero yo creo la palabra de aquel que me está indicando. El brazo de Dios sigue siendo tan poderoso como cuando se libró a Israel de la tierra de Egipto, con señales, con prodigios. Y Dios puede hacer eso igualmente hoy. Ni un solo ápice de su poder y de su misericordia ha disminuido. Así que si tú tienes una dificultad, un problema por el cual estás atravesando, que te ha paralizado, ya bien sea tu propia estructura o tu forma de entender cómo es la religión, ya bien sea porque Satanás te ha rodeado, te ha oprimido, te ha hecho caer en alguna tentación, cuando el Señor llega a tu vida y te mira y te dice, extiende la mano, quiero restaurarte, por fe, confía. No hay nada que Dios no pueda hacer. Lo que es imposible para los hombres, la Biblia dice que para Dios es posible. Hasta que te haga triunfar, ¿no? Hasta que haga triunfar la justicia de Dios en nuestra vida, el Señor no va a parar, porque su propósito es restaurar a todos aquellos que un día perdieron la imagen, la semejanza con aquel Dios que nos creó, ¿no? Un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de oportunidades. Es curioso que en vez de producir un efecto de sanación espiritual, solamente produjo un efecto de sanación física en el hombre de la mano seca. En él, y solamente en él, seguramente también una sanación espiritual. Pero las personas que no entienden y no ven las cosas, como decía el texto de la escuela sabática hoy, las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Y el espíritu que tenían los fariseos en ese momento cuando hicieron aquella pregunta a Jesús no era recibir la verdad de Dios, era conseguir engañar a Dios mismo. Así que la respuesta natural para aquel que no quiere recibir, que no está abierto a recibir la palabra en sinceridad, es la respuesta que tienen los fariseos. Saliendo de aquel lugar, hicieron una reunión para convenir la manera de acabar con aquel que les destruía, les destrozaba en todos los sentidos. Cristo, cuando vino a la tierra, dice la Escritura, no vine a traer paz, he venido a traer espada. Y la espada que viene a traer el Señor es aquella que confronta al ser humano con su propia realidad. ¿Cómo estás tú viviendo tu espiritualidad? ¿Como una manera estructural, mecánica, repetitiva? ¿O como algo orgánico que está vivo? Como algo que está latente y que siempre crece y nunca deja de ser. Ojalá, queridos hermanos y amigos, que nuestra relación con Dios se convierta en una relación dinámica, en la cual el Señor tenga la capacidad de hablarnos y nosotros responder. Hemos oído su voz y hemos declarado, he aquí, Señor, aquí estamos. ¿Qué podemos hacer? Que Dios os bendiga muchísimo, nos ayude, porque lo imposible, la esterilidad de nuestras obras no tienen sentido sin la presencia de Jesús en nuestro corazón. Hay gente que trabaja mucho para el Señor de la obra, pero no tienen en su corazón al Señor para el cual trabaja. Y esa es la diferencia. El que tiene al Hijo de Dios en su corazón, todo lo que haga, lo hace como fruto y evidencia de que Dios está viviendo en mí. La vida de aquel hombre de la mano seca seguramente no fue igual, porque Dios restaura, renueva y dignifica
y hace todas las cosas nuevas. Y a partir de ese momento este hombre tuvo una experiencia totalmente diferente con Dios. Empezó a entender cuál era el propósito real de Dios para su vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude muchísimo a seguir aferrándonos a su poder, aferrándonos a su palabra, para que cuando lleguen momentos más difíciles y el Señor nos pida cosas que parecen imposibles, que por fe respondamos a su palabra. Que Dios os guarde. Siempre quieres hacer milagro en nuestras vidas, Señor. Y el mayor milagro es que tú puedas morar en nuestro corazón. Queremos darte permiso para eso, Señor. Queremos que entres a nuestras vidas, que cambies nuestras ideas equivocadas, que pongas tu semilla de paz, de esperanza, Señor, y de justicia en nosotros y nos hagas, Señor, útiles de nuevo. Que nos des el propósito para el cual nos trajiste a esta tierra, Señor, que podamos entenderlo, aceptarlo y vivirlo, Señor. Te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Muy bien.